Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es martes 12 de septiembre y este es el Evangelio según San Lucas capítulo 6 del 13 al 20. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Esos fueron Simón, a quien también puso el nombre de Pedro; Andrés, hermano de Simón; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé; Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón, al que llamaban el Celote; Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó a Jesús. Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros también quedaban sanos. Así que toda la gente quería tocar a Jesús, porque los sanaba a todos con el poder que de él salía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esto de que Jesús se fue a orar, imagínate que yo, siendo ateo, empecé pues como que me empezó a llamar la atención porque vi la película de Jesús de Nazaret en una Semana Santa, aunque yo no estaba viendo ningún día santo porque yo bien ateo, pues qué, pero me llamó la atención que estaba canaleando y me puse a ver pues la película. Entonces me llamó la atención el hombre. Y mi mamá, que era la única creyente en ese momento en la casa, entonces le dije que si me regalaba una Biblia. Ella me la regaló. Empecé yo porque como lo admiré en la película, pues dije, no, muestra a ver que a mí me gusta la fuente, porque yo siempre he sido muy inquieto con la lectura y con el conocimiento. Entonces, yo empecé a admirarlo prontamente a él, cuando lo leí. Digamos que aquí está iniciando Lucas, su evangelio, está apenas iniciando, Jesús apenas está iniciando su vida pública, según estos capítulos primeros, ¿sí? Y ya me llamaba la atención la sabiduría de él y lo virtuoso que era él. Y tuve una fortuna, y es que no lo vi Dios, yo lo vi humano. Entonces, como yo lo vi humano y lo veía tan discreto, tan mesurado, tan humano, compasivo, sabio y tantas otras cosas que ustedes le ven a Jesús rápidamente, entonces yo sí me puse a pensar en este momento, cuando él dijo, como empieza aquí el Evangelio, ¿no? Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar. Porque es que si yo veo que hay una persona que sabe dirigir una empresa, entonces yo empiezo a examinarlo a ver cuál es el secreto de él. Y me doy cuenta, no, él sabe hacer la amonestación muy bien, él sabe delegar, las situaciones difíciles las sabe hacer. Entonces yo estoy viendo y quiero saber cuál es su secreto, cuáles son los secretos que tiene él. Entonces yo quería saber cuál es el secreto de Jesús. Yo dije, no, como lo veo tanto eso que se va a orar y que por la noche entonces se quedó orando y que como en este caso entonces toda la noche estuvo orando y entonces así fue que eligió sus apóstoles. Entonces dije, en Getsemaní también lo vemos orando, antes de elegir a Pedro también estuvo orando. O sea, uno dice, no, es que la oración era algo. Entonces yo empecé a hablar con ese Dios desconocido, ¿sí? A dirigirme a él, porque me lo estaba pidiendo el hecho de que yo quería también ser o inspirado o nutrido, ¿sí? Entonces empecé a entender ese tema de la oración. Créanlo, no estaba en ningún grupo de oración, no tenía ni siquiera un amigo católico, no tuve a nadie, porque eso fue en la total soledad de una finca. Entonces, nada, pues simplemente que yo lo vi y quise ser como él, ¿sí? Después entendí que es que Jesús se hizo humano para que nosotros tuviéramos un modelo de ser como él. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo estás en la oración? Si eres de los que practicas la oración, meditas mucho, haces esa pausa tan importante, ¿sí? Porque es que aquí nos lo está diciendo, sobre todo para un tema de elección. ¿Y cuántas veces no tenemos que elegir en la vida de pareja? Tomar elecciones para con los hijos, tomar las elecciones para con el trabajo, con nuestra situación de pareja, con la situación difícil, ¿sí? Para elegir el modo, para elegir la forma.
Pues es que la oración. Entonces esto es muy bonito, este evangelio lo que trajo hoy, ¿no? Mientras yo estaba haciendo la meditación, me llamó la atención que aquí nos especificaron porque no nos dicen Bartolomé, nos dicen Judas, y apenas hay uno cuando nos dan toda la serie de nombres, sí, Pedro a quien le llamaron Simón, especifican, ¿cierto? Que a Simón lo llamaron Pedro, ¿cierto? Simón a quien le puso por nombre Pedro, que significa piedra, mi primera iglesia, eso, los hermanitos separados nos desgarran las vestiduras, que como así, que eso no quiere decir que el primero, que la primera piedra, bueno, pueden decir mil cosas, listo, es la piedra, y es la primera piedra, ¿cierto? Que pone Jesús como precisamente como fundamento de la iglesia, de lo que va a ser la parte humana, en la iglesia de él, la iglesia de Cristo. Pero entonces está Andrés, y empieza a decir todo, ¿no? Andrés, Juan, sí, y aquí especifica con que Santiago, hijo de Alfeo. ¡Wow! Genial. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a escucharlo más adelante, que le dicen a María Santísima, que le dicen a Jesús, ahí está tu madre y tus hermanos, y entonces estaba Santiago. ¿Cuál Santiago? El hijo de Alfeo. ¿Qué quiere decir hijo de Alfeo? Que viene a ser primo de Jesús, pues es que Alfeo es cuñado de María Santísima. Alfeo, ¿sí? Tiene su esposa y ellos tienen un hijo que se llama Santiago. Santiago, el primo de Jesús. Y el primo de Jesús, ustedes saben que Dios les ha explicado a ustedes, que hermano quiere decir parientes consanguíneo. Listo, que tienen un grado de sanguinidad con Jesús. Entonces ahí está la cuestión, me parece interesante que mientras yo hacía la meditación el Señor me iluminaba nuevamente con el tema de que ve, especifica, no se deje meter los dedos a la boquita de los hermanitos separados, que se llaman separados porque se separaron, buscaron criterios para separarse. Purgatorio no, ese no, entonces ya se buscan los criterios. Aquí, no, María Santísima no es Virgen, busquen criterios para separarse. Son separados de la verdad. Listo. Bueno, y lo otro que es muy bonito es que se detuvo y había mucha gente. Y había una fuerza que salía de él. Una fuerza, están diciéndonos aquí Lucas, nos está narrando que mucha gente iba y se sanaba porque había una fuerza que salía de él. Que salía no, pero pues está narrando aquí la vida del momento. En aquellos días pasó eso, ¿sí? En nuestros días pasa lo mismo. Sigue una fuerza saliendo de Jesús una fuerza que necesitas para la sanación. En tu parte personal, psicológica, en tu parte moral, en tu parte física, sigue saliendo esa fuerza. Sí, porque hay que liberarse de tantas cosas del demonio, sí, de la obsesión demoníaca que a veces que entonces somos unos ludópatas y estamos en el juego, en el alcohol y bueno, y tantas cosas, y hay una fuerza que sale de él. Cuando la sabes aprovechar esa fuerza, quedas liberado, quedas sanado, la fuerza que sale de Jesús. Sí, nuestro matrimonio sacramentado tiene esa gran virtud y es que tiene por ser consagrado a la iglesia de Cristo, sí, por ser consagrado a Cristo ese matrimonio, entonces tiene un poder para saberlo aprovechar. Otra cosa es que nosotros no lo aprovechamos, porque perdemos la gracia, uno, y por la ignorancia, dos. Pues tanto que tantos hermanitos separados han dicho, no, yo no quiero seguir en la iglesia católica, yo me voy para allá, porque ya me explicaron que es que yo en la iglesia católica estaba mal. Bueno, ¿y se separaron de qué? De la verdadera iglesia que tiene el poder, ¿cierto? De donde emana más fuerza de Cristo, porque esa es la iglesia y los sacramentos. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.